Petro reacciona a ruptura diplomática entre Ecuador y México. Petro reacciona a operación de fuerzas especiales de Ecuador en la embajada mexicana. Se ha roto la Convención de Viena. El mandatario expresó su solidaridad con el personal diplomático mexicano en Quito. Gustavo Petro, presidente de la República, reaccionó a la captura de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, en las instalaciones de la Embajada de México en Quito, donde el político se encontraba asilado. Frente a esto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tomó la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Duro golpe al guerrillero asesino Gustavo Petro y al presidente de México. Ratas criminales que se están robando esos países. Recordemos, el presidente de México es una rata, es un ladrón criminal apoyador de terroristas. Hoy se confirma la captura de un izquierda que se había robado los recursos en Ecuador. El presidente de Ecuador fue y ordenó la captura de ese criminal en la embajada de México. Hay que recordarle al pueblo colombiano que todos los países tienen una embajada de cada país. De México, de Brasil, cada país tiene, y allí no puede ingresar las autoridades, solamente los encargados de esa embajada desde el exterior. Hoy se comprueba que el presidente no come de nada. Este sí les está dando un duro golpe a la izquierda, a un socio de Gustavo Petro, que hoy el guerrillero está llorando porque fue capturado en la embajada. Un ladrón que había robado, un corrupto, había robado al pueblo ecuatoriano cuando esta rata era vicepresidente. Había robado los recursos del pueblo ecuatoriano. Esta rata es de izquierda, aliado del guerrillero asesino Gustavo Petro, y sale el guerrillero llorando por este asesino, por este criminal, sacando las manos en limpio, que capturaron a un amigo, a un inocente, y que violaron los derechos internacionales. Gente, no necesitamos los derechos de ninguna ratas a nivel internacional. No necesitamos ni la OEA, ni la CIDH, ni la Convención Americana. No necesitamos de ninguna ratas de esas. Hay que recordarle al pueblo colombiano, todas esas organizaciones se roban la plata de nuestros pueblos. Tenemos que pagar impuestos para que estas ratas vivan sabrosos en esas embajadas, ganándose millones y millones, buenos escoltas y protegiendo a criminales. Estamos de acuerdo que las embajadas tienen que acabarse. No necesitamos a estos asesinos internacionales. No necesitamos quitarle la plata al pueblo para pagar un poco de sinvergüenzas flojos en esas embajadas que son diplomáticos. Cualquier rata puede ser diplomático. Pues recordemos, Armando Benedetti es una rata, un ladrón y un criminal, y hoy funge como embajador. Cualquier criminal. Y hoy se confirma que es un duro golpe al guerrillero asesino Gustavo Petro. Le capturaron un corrupto, un criminal y un asesino. Hoy le digo al pueblo colombiano que no necesitamos embajadas en Colombia. El pueblo colombiano sumió a pagar impuestos, gente. Para pagar, gente, cada embajada en Colombia, más de 15.000 millones al mes, el pueblo colombiano tiene que pagar. ¿Sabe cuántas hay en Colombia? Hay más de 60 embajadas. Y el pueblo sumió a pagar extorsión para darle la plata a estos criminales. Es que no podemos tocar a estos asesinos, no. Las embajadas se tienen que acabar. Para recibir cualquier información internacional están los correos, y una sola persona, gente,
puede recibir cualquier información a nivel internacional, cualquier correo. Póngale 100 embajadas, gente, 100. De esas 100 embajadas que llegue diario 100 correos. Divinamente una sola persona puede resolver todas las solicitudes internacionales y lo que se vaya a solicitar. No, tenemos que pagarle 15.000 millones mensuales a estas ratas en vez de pagar a una sola persona un salario de 3 millones. No, acá tenemos que pagar más de 15.000 millones a una sola embajada. Y son más de 60 embajadas en Colombia. Estas son las ratas que hay que acabar. No tenemos que seguir pagando impuestos para estos asesinos. Hoy el guerrillero está llorando porque fue capturado. Un criminal que estaba protegido por la Embajada de México. Protegía a esta rata, estaba prófugo y ahora el guerrillero sale llorando por la captura de una rata de izquierda comunista. Escuchen este explosivo audio. Petro reacciona a ruptura diplomática entre Ecuador y México. Petro reacciona a operación de fuerzas especiales de Ecuador en la embajada mexicana. Se ha roto la Convención de Viena. El mandatario expresó su solidaridad con el personal diplomático mexicano en Quito. Gustavo Petro, presidente de la República, reaccionó a la captura de Jorge Glass, ex vicepresidente ecuatoriano, en las instalaciones de la Embajada de México en Quito, donde el político se encontraba asilado. Frente a esto, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tomó la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual le he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario, proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador, publicó AMLO en su cuenta de X. El presidente colombiano manifestó su rechazo en sus redes sociales, asegurando que hubo una ruptura de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que establece la inmunidad del personal diplomático y derechos sobre las sedes. Se ha roto la Convención de Viena y a la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie. Se ha roto la Convención de Viena y a la soberanía de México en Ecuador, inició Petro. Contexto: estamos ante uno de los mayores desfalcos en la historia de la nación. Gustavo Petro arremete nuevamente contra el sistema de salud. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente sí, agregó el mandatario colombiano. Aseguró que Colombia respeta el derecho universal al asilo político y expresó su solidaridad con el personal diplomático en la Embajada de México en Quito. Gustavo Petro y su par de México, Andrés López Obrador. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito, dijo Petro en una publicación de X. El mandatario colombiano, en otro mensaje en su red social, señaló que Colombia promoverá acción para que la CIDES pida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. Asimismo, mandó un mensaje a la Organización de Estados Americanos, OEA, y a la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, para que se reúnan de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. Colombia promoverá acción para que la CIDES pida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. Presidente de Ecuador,
Daniel Noboa, defiende la incursión policial para detener al exvicepresidente Glass en la Embajada de México. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este sábado, 6 de abril, la entrada durante la medianoche de un operativo policial en la Embajada de México para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, al esgrimir que la condena previa contra Glass prevalece sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, sentenció Noboa en un comunicado. Tras la operación policial efectuada por la Policía de Ecuador en la embajada, un incidente que llevó a México a romper inmediatamente relaciones con el gobierno ecuatoriano, al entender la incursión como un ataque a su territorio soberano. Contexto: presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende la incursión policial para detener al exvicepresidente Glass en la Embajada de México. Noboa, en su nota oficial publicada en redes sociales, una hora antes de que la ministra de Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, anunciara la ruptura de relaciones, esgrime que la diplomacia mexicana ha abusado de las inmunidades y privilegios al conceder al exvicepresidente un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, antes de reiterar que Glass ya había sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países, dijo el presidente ecuatoriano, antes de manifestar que Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Glass permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.